Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. El vídeo de hoy nos va a servir para reparar un cuello muy gastado. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Recuerdo que de pequeña, cuando los cuellos de la camisa de mi padre se desgastaban mucho, mi madre les daba la vuelta y les sacaba un poquito más de uso a esa camisa. Es una práctica que quizás se haya perdido, puesto que la ropa se ha abaratado y ahora es verdad que compramos muchas más prendas. Pero me parece importante recuperar esta forma de reparar los cuellos para que podamos darle a nuestra ropa un poquito más de vida. Así que hoy vamos a ver cómo hacerlo. Vas a encontrar los materiales descritos debajo en la casilla de información del vídeo con un enlace a nuestro blog con más detalles sobre este proyecto. Vamos ya, manos a la tela. Este es el cuello de la camisa que vamos a reparar hoy. Como ves, está muy desgastado por el uso, pero con este arreglo que le vamos a hacer hoy lo vamos a dejar como nuevo y vamos a poder seguir usando la camisa un tiempo más. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Descoser esta pieza. Esta pieza queda en su sitio y lo que tenemos que descoser es solamente esta de aquí. Así que con un abre costuras vamos a ir abriendo toda esta costura de ahí para separar solamente esta pieza. En este canal tenemos más vídeos con arreglos fáciles, te los dejo enlazados en la casilla de información y también en la pantalla final de este vídeo. Aquí tenemos ya el cuello completamente descosido, hemos ido quitando los hilitos y así es como nos queda. Fíjate que no había caído, pero que esta también es una forma de convertir una camisa con un cuello normal en un cuello Mao. Si ahora cerráramos esta parte de aquí con un pespunte, tendríamos un cuello Mao. A mí estos cuellos en especial me gustan bastante. Bueno, de todas formas vamos al objeto de este tutorial. Como ves, el cuello está muy desgastado, entonces en este caso lo que vamos a hacer antes de coserlo es reforzarlo con un poco de entretela. Si no tienes entretela también puedes utilizar una tela normal, es más, incluso podrías separar la parte de atrás y zurcir esta parte si quisieras. He cortado una pieza de entretela termoadhesiva, la colocamos aquí debajo y la vamos a fijar con la plancha. Bueno, pues ahí aplicamos el calor de la plancha sin vapor. Aquí nos viene genial usar el cojín de sastre y te dejo el tutorial también enlazado en la casilla de información por si quieres hacerte uno igual. Bueno, pues con esto nos queda un poquito reforzado y ahora vamos a darle la vuelta. Planchamos también esta otra zona y volvemos a colocar el cuello en su sitio. En este caso, la parte que está dañada la colocamos hacia atrás. Si quisieras zurcir esta parte, te comento por si es tu caso, como te he dicho antes, abriríamos aquí con una entretela o con otra tela finita detrás, utilizaríamos una puntada de zigzag e iríamos pasando por esta zona para reforzarla. Bueno, pues metemos el cuello de nuevo en su sitio. Nos vamos a guiar por las marcas del pespunte que hemos quitado, que se aprecia perfectamente en la tela. Esos puntitos los vamos a hacer coincidir con el pespunte que tenemos aquí, en esta zona del cuello. Vamos metiéndola aquí, es aproximadamente algo menos de 1 centímetro en este caso. Vamos a sujetar con alfileres y a coser a máquina. Esta camisa me he dado cuenta que el pespunte que tiene es muy pequeño, es de un paso inferior al paso estándar de 2,5, que es el que casi siempre utilizamos en la máquina. Yo diría que es de 1,5 o 2, así que voy a darle también ese largo a la puntada que voy a elegir para coser de nuevo el cuello en su sitio. Hacer este tipo de arreglos nos puede ahorrar un dinerillo a la hora de renovar nuestro armario y también es algo más sostenible con el planeta. No tenemos que estar continuamente
comprando ropa nueva cuando se daña, sino que con pequeños arreglos podemos seguirla usando un tiempo más. En este canal vas a encontrar otras ideas para transformar camisas en otro tipo de prendas y también en cojines y en otros objetos para casa. Te voy a dejar estos vídeos enlazados en la pantalla final y en la casilla de información. Una vez hemos sujetado el cuello con alfileres, nos vamos a ir a la máquina de coser, vamos a seleccionar una puntada cortita de 1,5 o 2 milímetros y vamos a hacer que la aguja nos coincida con la marca del pespunte original del cuello de la camisa. De esa manera no vamos a marcar de nuevo la tela y ese mismo pespunte nos sirve de guía para coser todo el cuello. Bajamos la aguja manualmente buscando que caiga justo en el pespunte original que tenía la camisa. Cortamos hilitos y ahora vamos a planchar. Y aquí ves el resultado por la parte que queda oculta, por la parte de atrás, y esta es la parte visible del cuello. Como ves, el resultado es fantástico, es un procedimiento muy sencillo de seguir, se hace en un minutito y con esto alargamos la vida de nuestras camisas. Reparar nuestra propia ropa hace que podamos alargar la vida de nuestras prendas favoritas un poquito más. Esa ha sido mi idea a la hora de subir este vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y síguenos por Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Suscríbete a este canal si todavía no te has suscrito. Como siempre, gracias por estar ahí.